Foro Educativo Institucional 2020, INEM, 50 años. Kennedy, Ecosistema Educativo con Transformaciones Pedagógicas. Acuerdos de convivencia en preescolar frente a su desarrollo moral. Pactos de aula entre estudiantes de jardín y transición. Carlos Borja, psicólogo orientador y asesor escolar. Colegio INEM de Kennedy. Eje en el cual se articula este trabajo es formación integral, capacidades, competencias, siglo XXI, educación socioemocional y ciudadanía, principios y valores institucionales dentro del PI. Principios sociológicos. La educación promueve la participación a través del quehacer colectivo con el fin de mantener, reformar y transformar la convivencia, la democracia, el pluralismo, la justicia y la equidad. ¿Qué significa justicia? Conocer, respetar y hacer valer los derechos de las personas. Y cooperación, el trabajo en común llevado a cabo por parte de integrantes de la comunidad educativa hacia un objetivo institucional compartido. Proyecto de democracia y derechos humanos. En contexto del posacuerdo, construir cimientos como sociedad reconciliada y en tránsito hacia la paz, la formación colectiva en valores esenciales al ejercicio democrático como cualidades, ideas y creencias aceptadas socialmente para vivir con libertad, tolerancia, igualdad, solidaridad y justicia. Valores base del proceso democrático, legitimidad y consenso. Garantías de gobernabilidad y representatividad dentro de la cultura de la legalidad. Cátedra de Paz y Convivencia. Se integran en las diversas actividades desde los proyectos de aula y aquellas que se trazan desde el orden institucional. Algunos ejes que la sustentan son historia de acuerdos de paz, prevención del acoso escolar, educación ética y dilemas morales, proyectos de vida, justicia y derechos humanos, resolución pacífica de conflictos, ética y valores cinemitas. La honestidad, cualidad humana que consiste en comportarse, expresarse con coherencia y sinceridad, de acuerdo con los valores de verdad y justicia, es decir, conocer, respetar y hacer valer los derechos de las personas. Contexto en que se enmarca este trabajo. Los infantes como pensadores críticos son participantes en su contexto educativo construyendo cooperativamente acuerdos colectivos, como comunidades justas y de justicia, que regulan los comportamientos propios y de sus pares dentro de su desarrollo moral, convirtiéndolos en principios para su vida escolar, familiar y social, como pactos establecidos en diferentes espacios del colegio que se amplían a sus hogares, entornos y territorios sociales. ¿Acaso un objetivo de la educación es socializar? Propósitos: fortalecer capacidades, competencias y habilidades ciudadanas y socioemocionales de niños y niñas que comienzan a vivir su educación inicial, indispensables para la integración escolar dentro del proceso convivencial, los aprendizajes dentro del proceso académico y desarrollo integral dentro del proceso intrapersonal. Más ahora, con el aislamiento obligatorio, que deben ampliarse a la armonía del hogar y la sociedad, como principios éticos, filosóficos, morales, participativos y democráticos. Entre las categorías que se entretejen, tenemos las siguientes: acuerdos colectivos en la Cátedra de Paz, comunidades educativas justas, convivencia escolar también en casa, cultura de la legalidad o trampa en el juego, individuo moral con sus capacidades ciudadanas, orientación escolar, el profesional ético y moral, pactos de aula, proyectos de las maestras, preescolar, jardín y transición, educación inicial, desde el sentido de la escolaridad. La metodología utilizada desde el enfoque psicosocial está dada por una exploración descriptiva e interpretativa enmarcada en el paradigma constructivista en contexto urbano, con un relativamente pequeño grupo de la comunidad escolar a nivel microsocial en un momento determinado, histórico crítico, con perspectiva subjetiva desde las miradas y voces de niñas y niños y la observación del orientador escolar en coincidencia con los estudiantes y las maestras, como coinvestigadores. Entre las técnicas cualitativas presentes en este trabajo tenemos la revisión de pactos de aula como documentos impresos que son fuente secundaria, la recolección de datos e información como fuente primaria y secundaria que se aproxima a la etnografía, la sistematización donde se codifica y unifica estos acuerdos, el diálogo de saberes y conversación con expertas que son las maestras de aula como fuente primaria. El calendario de actividades, planeación de encuentros y talleres conversacionales dirigidos, los talleres con grupos focales
con análisis, interpretación y discusión para determinar categorías y constructos definitivos como fuente primaria, y los puntos de vista, perspectivas del orientador que enriquecen y direccionan este trabajo como investigador desde un enfoque etnográfico. Respecto al docente orientador como investigador, en este doble rol ético, desde una perspectiva, práctica y acción determinadas, se intervienen en tales cotidianidades escolares, desde dos posiciones complementarias emergentes en el mismo docente, por un lado como sujeto ético-moral y del otro siendo ejemplo de justicia y moralidad para los demás, en este caso niños y niñas estudiantes de preescolar, a manera de currículo oculto. Tenemos un código de conducta, también ético. Los deberes, las responsabilidades éticas y deontológicas complementarias por Código Normativo de Conducta como funcionarios públicos, de acuerdo a la Ley 734/2002, hay 4 aspectos que se entrecruzan. Ser psicólogos, la deontología, la reserva, el secreto profesional. Ser orientadores escolares, la prudencia, la discreción, la actuación correcta, la moralidad, la atención de menores. Ser funcionarios públicos, la confidencialidad, la protección a menores de edad, el código de conducta y la operancia con la garantía de derechos. Y todo esto, el profesionalismo desde principios filosóficos y éticos frente a la vida. En cuanto a los estudiantes como grupos subordinados para una investigación, de acuerdo al artículo 45 de la Resolución 8430 de 1993, se refiere a que debemos garantizar que la información, datos registrados tendrán un manejo confidencial, serán protegidos para uso exclusivo académico e investigativo y su acceso será exclusivo para docentes intervinientes, en quienes prevalecerá el criterio de respeto a su dignidad, protección de derechos y su bienestar, de acuerdo también a otras leyes como la 1098 de 2006, la ley 1581 de 2012 y otras que refieren a este aspecto. De la población de preescolar participaron 82 estudiantes para un 37%. Fuente del 2019. La convivencia escolar, ahora en casa, muestra la necesidad que la vida en común en todo escenario de educación escolar, como un entramado de sistemas de relación profesorado-estudiantado, interacciones escolares familia-escuela, discurra con pautas de respeto, acuerdos democráticos escolares que dinamizan la propia convencionalidad de pactos bajo el principio del respeto por el bien común que se comparte entre todos. Algunos autores de referencia. Pensamiento crítico en la infancia. La enseñanza y aprendizaje crean el clima afectivo que requiere el desarrollo humano, pensamiento reflexivo y crítico, un clima de libertad, tolerancia, cuidado, promoción del apoyo mutuo, colaboración, comunicación y diálogo entre estudiantes como aprendizaje cooperativo, donde surgen operaciones superiores de razonamiento y argumentación. Algunos autores de referencia. Entre las tensiones convivenciales tenemos la relación entre la cotidianidad y el deber ser, el manual de convivencia construido colectivamente como requisito, peso y bagaje de la diversidad cultural de integrantes de la comunidad y discrepancias entre la escuela, el contexto y la sociedad. De la caracterización que le hacemos a las familias tenemos los resultados de esta pregunta, que se articula con el presente trabajo. Fuente 2019. Las comunidades justas, de acuerdo a Colbert, hablan sobre la discusión abierta centrada en justicia moral, el conflicto cognitivo estimulado por puntos de vista diferentes y razonamiento superior desde el pensamiento crítico, la participación en la creación de valores, pactos, normas, ejercicio de poder y responsabilidad y el desarrollo de la comunidad escolar hacia una etapa superior. Algunos acuerdos y pactos establecidos entre maestras y los niños son los siguientes: me conozco, me valoro y me regulo, me comprometo con comunidad, país y el mundo, respeto la diversidad, la humana y de otros seres vivos, conozco, respeto y defiendo los derechos humanos, convivo de manera pacífica y democrática, me comunico y dialogo, participo, soy crítico, respeto y valoro la justicia y la legalidad, defiendo la democracia, valoro la autoridad democrática. Desde la pedagogía dialógica, según Freire, los niños y niñas dicen, saludamos y nos abrazamos, hacemos amigos, decimos por favor y gracias, nos felicitamos, nos reconocemos, respetamos, nos expresamos, participamos, hablamos sin gritar, escuchamos, colaboramos, pedimos la palabra, organizamos, ofrecemos disculpas, decimos la verdad, le contamos a nuestra familia, jugamos sin trampas, cuidamos y nos cuidamos, comemos, preguntamos, aceptamos nuestros compañeros, investigamos.
Respecto a la moralidad y justicia en infantes, se puede decir lo siguiente: es una construcción de comunidades justas e incluyentes, es un consenso social de normas, valores y responsabilidades, tiene que ver con la cultura de la legalidad. Va de estudiantes de preescolar hasta cuarto y quinto de primaria. Los docentes tienen un sentido de las normas y su cumplimiento. Hay un agenciamiento moral y ético por parte de los educadores. Hay una resignificación del manual de convivencia como pacto. Se está recuperando el valor de la palabra y la confianza. Siguiendo con el tema de moralidad y justicia en infantes, podemos decir que hay un clima de atmósfera moral que favorece el razonamiento moral. Los cuidadores, acudientes, madres y padres de familia participan en estrategias pedagógicas para mantener los pactos, enmarcados en la Ley 2025 del 2020 y otras más. Se construyen competencias ciudadanas, cívicas y éticas. Se fomenta la moralidad que exige respeto, confianza, amistad y expresar amor para el desarrollo de la autoestima y la autonomía que sustentan los propios juicios en niños y niñas. Finalmente, pensando en la cultura de la legalidad, a la trampa en el juego en adultos, las niñas y los niños transforman fácilmente los conflictos, las diferencias en acuerdos, perdón, pactos y reglas de juego que los adultos desconocemos, no las respetamos ni cumplimos, dificultando las negociaciones y convivencia armónica como aporte a la paz en nuestro país desde la escuela y preescolar. Aquí mis datos de contacto. Muchas gracias.